Marc Vidal, CEO de All Rework. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, José? ¿Cómo andamos? Pues alucinando con la emisión de Estados Unidos. Lleva gastados en los últimos 15 días por hora 1.400 millones de dólares. ¿Nos está llevando de cabeza Biden a una crisis de deuda? Bueno, a ver, hay quien dice que no, que si nos ponemos en plan apocalíptico, pues mal, pero a ver, en principio Biden y todos, o sea, yo lo hemos comentado alguna vez, llevamos mucho tiempo viendo que la gente que en teoría tiene que conducir el autobús de la economía mundial, cada vez que se les complica un poco la situación, pues emiten deuda y pa'lante, ¿no? Y claro, como los efectos de emitir deuda al final no es algo que se impregne en la sociedad o que lo podamos sentir de forma inmediata, sino que todos los amortiguadores que tiene la economía pues tarda, pues nos vamos como acostumbrando a los efectos reales que tiene luego en la economía real. Y es esa inflación brutal que no hay manera de retirar. Además, se aprovechan del hecho de que la inflación se mide por temas comparativos, con lo cual hay momentos en los que cuando te explican que estamos al 2,9 o al 3,5, pues ya no estamos al 10. No, claro, no estás al 10, pero llevas acumulado lo que llevas acumulado. Entonces, esa impresión de que algo puede pasar es evidente, pero que también es evidente que por la regla general lo que hace la sociedad es adaptarse a ser más pobre. Me da mucho la atención una publicación tuya en Instagram, que la he visto y releído, en la que hablas, justo cuando estás hablando ahora de apocalipsis, en el que sacas y dices es una parte, ¿no?, de un informativo, de varios informativos que dicen dentro de 250 millones de años solo el 8% de la Tierra será habitable. Dentro de 250 millones de años solo el 8% de la Tierra será habitable. Y dices, claro, nos llaman apocalípticos y haces una retahíla de decir que son los mismos que en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000 decían y no se ha cumplido nada. Nada, o sea, a ver, yo no niego que joder, hace una calor de la hostia. Hace mucha calor para ser octubre, ¿no? Aquí en Madrid y en todas partes. Se está secando el Amazonas, o sea, quiero decir que está pasando algo. Y lo que está pasando, pues tiene múltiples razones que yo no puedo analizar porque no soy ni físico, ni meteorólogo, ni nada. Lo único que sé es que, hombre, cuando nosotros ponemos en alerta el hecho de que hay un problema económico y que el índice de pobreza pues está creciendo de una forma desmedida, por ejemplo, en España, el país que más crece el riesgo de exclusión social en toda la OCDE, o que la situación de pobreza de los asalariados en España pues conforma ya casi un 18% de personas que, aunque tienen un trabajo, no llegan a final de mes. Cuando decimos que todo eso está sucediendo y se puede complicar porque las políticas que se están llevando a cabo pues son absolutamente en dirección contraria precisamente para que eso no sea, que se está atacando el tejido productivo y eso va a destruir empresas. Cuando decimos todo eso se nos llama catastrofistas, apocalíptico, tal. Pero luego resulta que los informativos, los medios, esos que se denominan progresistas por todas partes, pues acaban diciendo que dentro de 250 millones, ojo con esto, si tienes una vivienda en algún terreno donde quedes 8% de tierra, vas a ser rico, ¿no? Son 250 millones de años. Y lo dicen serios, ¿eh? No se ríen mientras lo dicen, ni se ponen rojos ni nada. O sea, lo dicen como si fuera algo que habría que tener en cuenta, ¿no? Ojo con eso. Y el otro día me decía un físico, pero sí, a ver, si el Sol tiene que hacer cosas antes mucho más graves que nos van a complicar las tardes y las mañanas. Pero bueno, en todo caso, resulta que en 1960 pues nos dijeron que se acababa el petróleo. En 1970 se nos dijo que, en 10 años, se nos dijo que iba a haber una sequía global, que vamos, que nos íbamos a quedar todos. En el 80 que iba a haber una época glacial como nunca en 10 años. Luego se dijo que la capa de ozono en 10 años iba a desaparecer, nos íbamos a quemar todos. La verdad es que no se tomó ninguna gran decisión, sobre todo en esta última con respecto a lo del ozono. Nos dijeron que habían prohibido el gas que ponía en peligro el ozono en todos los sprays y lacas del mundo, ¿no? Bueno, tampoco creo que eso acabase siendo el motivo por el cual lo del ozono ya no hemos escuchado nunca más, ya no hay problema, el agujero se ha cerrado y para adelante. Es decir, yo creo sinceramente que hay un discurso que, sobre todo, lo único que ha procurado en todo este tiempo, porque acertar tampoco han acertado, no acertamos los que nos dedicamos a esto de la economía, tampoco aciertan ellos. Pero la verdad es que lo único que sí que es cierto y lo que sí que es, en este caso, comprobable, es que
por esos mensajes y por ese discurso oficial de que se acaba el mundo desde el punto de vista climático, nos han metido una de tasas y de impuestos y de costes asociados a todo, a toda la producción, a todo el consumo, a la vida en sí, que eso sí que es cierto, ¿eh? Eso sí que nos ha costado y eso sí que nos va a llevar a la ruina, porque al final es imposible de gestionar un mundo en el que todo el día tienes amenazas vinculadas a que se acaba climáticamente, y que todo eso además tienes que pagarlo tú, porque tú eres parte del problema, porque te dejas la televisión en stand-by por la noche o porque tienes una gotilla que te cae del grifo y no te has dado cuenta esta mañana. Eres el culpable de que el mundo se vaya a acabar en 250 millones de años. Decías ayer en un vídeo que he visto esta mañana de qué le depara el futuro a la clase media. ¿Qué le depara el futuro a la clase media, Marc? ¿Qué le espera? ¿A qué hora te levantas, tío? ¿A qué hora te levantas para ver vídeos míos tan temprano? 6 de la mañana. Mía. Bueno, yo también, pero vamos, no tendría humor para ver un vídeo mío a las 6 de la mañana. Te lo agradezco y, oye, me parece un gran esfuerzo. La cuestión es que lo de la clase media, yo le llamo la clase media menguante. O sea, básicamente porque el resultado de lo que estamos viviendo en todos los ámbitos, fundamentalmente por la inflación, y también tiene que ver con esa incapacidad de que el sector productivo genere un beneficio por encima de lo que podía crear antes. A medida que eso va pasando y vamos creando pues una clase dominante en cuanto a tamaño, que fundamentalmente ya no se le puede considerar clase media, sino que estaría en un estrato, digamos, de capacidad adquisitiva inferior a lo que se denomina clase media desde el punto de vista demográfico, social, desde hace ya muchos años. La verdad es que eso se está reduciendo, y se está reduciendo por desigualdad, es decir, no quiere decir que haya menos gente que tiene capacidad adquisitiva superior, ahí hay un grupo que también se ha ampliado, pero que es que se va estrechando. Cada vez hay menos gente que esté en eso que denominamos clase media, que tiene una capacidad adquisitiva relativa, que tiene expectativas de futuro, que, por ejemplo, clase media llegaron a ser en un momento determinado muchos autónomos, ¿no? Ahora, un autónomo medio no puede ser esa clase media, si tiene problemas para pagar las cuotas mensuales. Es decir, todo eso se está convirtiendo en un escenario que, como es poco a poco, repito, como esto sucede muy despacio, la percepción general, relativa, si no estás todos los días mirando los números y viendo la comparativa de cómo se está complicando, pues no lo detectas. Yo denominé en un libro que se llamaba Contra la cultura del subsidio, hace ya bastantes años. En ese libro que publicó Planeta, pues hablaba de la microburguesía low cost, es decir, una sociedad, sobre todo joven, que considera que tiene acceso a cosas que no tuvieron acceso sus padres, como por ejemplo viajar a París o a Milán o a Nueva York con cierta facilidad, con unos costes asumibles, ¿no? Porque están las compañías low cost, etcétera, pero que a la vez esas personas no tenían expectativa vital para tener propiedades, para poder incluso invertir en un negocio propio. Realmente muy difícil llegar a todo eso, pero incluso al límite en el que si se les rompían unas gafas, pues entraban en una crisis económica mensual. Es decir, no tenían más allá de lo del día a día, a pesar de que ese día a día conseguía aspectos, conquistas vitales que sus padres no pudieron hacer. Y aquí es donde viene tal vez el conflicto, ¿no? Estamos ahora mismo en una época en que probablemente los jóvenes serán la primera generación que van a vivir peor que sus padres. Eso ya es más evidente que nunca. Sus padres hicieron unos esfuerzos determinados, mis padres hicieron unos esfuerzos brutales en los que consiguieron capitalizar alguno de sus esfuerzos, consiguieron tener su propiedad, que es un debate que se puede tener si queremos propiedad o no, pero en todo caso pudieron ir convirtiendo en capital o en algo realmente factible todo aquel esfuerzo que llevaban a cabo. Ahora mismo eso es muy difícil de identificar o de que la gente lo comprenda. Ahora mismo el valor fundamental es el consumo, no la inversión. Aquí en esta televisión, evidentemente, en Negocios TV se habla de inversión, pero el mundo real, el mundo mayoritario, ahí fuera, la gente no está todo el día pensando en qué invertir, sino está pensando qué comprar. Y entonces, cuando tú vives en una sociedad que es absolutamente socialdemócrata, que es lo que es el capitalismo vinculado a ese consumo, porque cuando nos dicen que no, es que una persona que consume mucho es un capitalista, no, es todo lo contrario. O sea, un tío que consume mucho no tiene nada que ver con el capital porque no acumula capital. Lo cual, capitalista nada, será otra cosa, será, pues eso digo, socialdemócrata, que son los que consumen más. Y en este caso, los consumistas, es decir, esa tendencia a consumir solo no genera ningún tipo de valor añadido a una sociedad que precisa de acumular capital, porque las carreteras, los hospitales y las cosas nunca estuvieron
ahí se tuvieron que hacer en algún momento y se tuvo que hacer con un dinero que se tuvo que fabricar a base de esfuerzo y trabajo. Y ahora eso no se ve tan bien. Ahora son conquistas sociales una detrás de otra que reducen la capacidad de trabajo de las empresas o de poder estimular que sean más productivas, más eficientes, porque todos son consecuciones de derechos sociales, que por cierto esos derechos sociales que defiende tanto la izquierda se hacen a costa del esfuerzo y el capital de los que critican, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Marc Vidal, bueno, CEO de allreward.com. Buen día, buen fin de semana, buen negocio, Marc. Igualmente, José, un saludo a todos.